Buenas tardes, entonces vamos a ver el día de hoy aparato reproductor masculino. En otra vida también sería sexólogo, me gustaba este tema y eso. Eh, pero bueno, agarré traumatología. Lo que pasa es que siempre me ha gustado operar, siempre me ha gustado estar en un quirófano, ver el cuerpo humano por dentro y bueno, eso me lo da la parte de la cirugía. Entonces, miren, em, vamos a hablar entonces del aparato reproductor masculino y de todo lo que implica, ¿no? Esta parte me acuerdo que esto normalmente uno lo ve en Morfo 1, ¿ya? Sin embargo, yo quise hacer como un repasito, pero como lo quería hacer con animaciones y eso no me dio el tiempo de verdad. Entonces lo voy a terminar de explicar cuando veamos aparato reproductor femenino. Lo que quería era a ver hasta dónde ustedes recuerdan, ¿verdad? Eh, que entonces lo que es la mitosis y la meiosis, la, la diferencia. Yo me imagino que ustedes saben que la mitosis es una división que ocurre en todas las células del cuerpo humano y que la meiosis solo ocurre con los gametos, cuando son las células sexuales. Bueno, en cuanto a las células sexuales, ¿verdad? Ellas normalmente son una célula germinal primordial que está en el nacimiento, en los testículos, ¿verdad? Y que luego se va a formar en espermatogonia. Y esto va a ocurrir más que todo a nivel de la pubertad. O sea, estas células van a estar dormidas, ¿verdad? Como espermatogonia y después se van a proliferar, ¿verdad? Cuando ya estamos en la pubertad y empezar a desarrollar los espermatozoides. ¿Cómo se forman ellos? ¿Cómo se forman ellos? Entonces, recordemos que los cromosomas, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Por qué le llaman 23 pares de cromosomas? Porque tenemos un cromosoma de papá, que es el azul, y un cromosoma de mamá en nuestros genes. Entonces, que es obviamente la información genética, que es el ADN. Estos cromosomas contienen cada uno, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, cada uno tiene infinidades de información, de proteínas, de cómo se desarrollan. Lo que uno siempre coloca el ejemplo del color de los ojos. Entonces tu papá te dio un gen que, que es el color de un color de ojos, ¿verdad? Y tu mamá te dio otro color de ojos. Entonces, la célula, cuando tú fuiste fecundado, cuando tú fuiste engendrado, tu célula decidió cuál de los dos colores de ojos era lo que iba a los que se iban a desarrollar en ti. Entonces, por eso, esto aquí es un ejemplo de un solo par de cromosomas que contiene el cromosoma de tu papá y el cromosoma de tu mamá. Claro, estamos hablando de diferencias de ojos, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuanto a proteínas, en cuanto a enzimas, todos los cuerpos humanos producen esa enzima de esa manera. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfatasa, etcétera. Todas esas enzimas están escritas en el ADN de cómo se van a hacer, sea de tu papá o sea de tu mamá, porque los mismos somos de la misma especie. Entonces, lo normal que ocurre con la mitosis, que como les digo, les quiero dar bien esa clase en femenino, pero igual le estoy comentando esto. Entonces, esto, el del papá, que es el azul, él se replica, que es lo que vieron en Morfo 1 como replicación del ADN. Entonces se forma otro azulito, igual otro rojito de la mamá, y hay una copia. Y por eso es que parecen una X, como aquí, ¿verdad? Pero aquí están unidos papá y mamá. Pero aquí es cuando están los dos azules y dos rojos, porque uno es copia del otro.
La mitosis normalmente sucede, ¿verdad? Que entonces, uno azul y uno rojo se van para un lado, uno azul y uno rojo se van para otro lado, que es más o menos esto aquí. O sea, aquí de hecho este azulito se ve grueso es porque ahí colocaron los dos cromosomas. Este es del Gayton. Y entonces un azul de este se va para uno, un azul de este se va para el otro, un rojito para este y un rojito para este. Y entonces quedan dos células con la misma información genética y después estas células normalmente, es decir, en una mitosis normal, se replican el ADN y luego se vuelven a dividir y así sucesivamente. Cuando ocurre la meiosis es que ocurre una mitosis, ¿verdad? Ocurre, como decir, la primera parte ocurre como si fuera una mitosis, pero en vez de, cuando llegamos aquí, en vez de que ellos repliquen su contenido, ellos se vuelven a dividir y entonces queda un pedazo para acá de papá, un pedazo para acá de mamá, un pedazo para acá de papá, un pedazo para acá de mamá. Claro está, ¿qué sucede? Antes, o sea, aquí están, vamos a decir, las cuatro rayitas, pues los 4 cromosomas, que son del cromosoma 1, que son 2 papá y 2 mamá, porque uno está repetido. Ellos, cuando ya saben que esto es un espermatocito primario, es decir, que es un gameto, que es una célula sexual y que esto va a terminar en meiosis, entonces ellos hacen una mezcla de los genes. Es decir, los del papá se revuelven con la mamá, pero hacen intercambios. No es que hacen una ensalada, sino que intercambian algunos genes entre ellos. De tal manera, ¿verdad? Porque por lo que les acabo de explicar, si este era el cromosoma de tu papá y se le sacó copia, ¿verdad? Y quedó aquí, y ahora viene este espermatozoide que tienes tú, hablando de los hombres, por supuesto, entonces tú dirías, bueno, pero entonces aquí en el espermatozoide está exactamente el código genético que me dio mi papá. Y no es así, porque aquí ellos se mezclan, hacen intercambio de varios genes y bueno, juegan a los dados. Tú para acá, tú para allá, y entonces aquí está parte de información de tu papá, pero una poquita de tu mamá. Entonces, cuando este espermatozoide llega al óvulo y lo fecunda, lleva información del papá con un poquito de la mamá. Por el contrario, lleva un poco más de la mamá, un poquito del papá. Por eso es que ocurre que, bueno, la cara completa es de la mamá, pero el caminar es del papá. Bueno, porque obviamente esto ocurre en cada uno de los cromosomas, en los 23 cromosomas. Ocurren esas mezclas y entonces hasta que la mitad de la información genética, por eso que se dice, entonces la mitad de la información genética queda en un espermatozoide. Es decir, que este espermatozoide, él no puede dividirse y hacer una célula nueva, no puede, porque él tiene la mitad de la carga genética que normalmente tiene una célula. Por eso es que se une con otra célula que tiene la mitad de la carga genética y 1 más 1 es 2, y entonces ahí forman una carga genética completa que va a ser una nueva persona. De todas maneras, como les dije, si tienen alguna dudita, igual vamos a explicar esto con los óvulos. Con los óvulos sucede igual. Lo único es, para darles curiosidades, lo único es que cuando estos 4 que van a ser los óvulos, uno solo es el que va a ser el óvulo como tal. Los otros 4 degeneran. Es decir, entre ellos 4, bueno, no sé, jugarán dominó. Vamos a llevar a quien llegue a 100. Entonces el que gana, bueno, los otros 2 le ceden citoplasma, le dan nutrientes y se degeneran, se autodestruyen. Y entonces el óvulo queda grande. De hecho, el óvulo es la célula más grande del cuerpo humano. Y el espermatozoide es la célula más pequeña del cuerpo humano.
En cambio, los espermatozoides sí, todo ese poco de millones de espermatozoides, ellos sí, todos van a hacer la corrida, pues. Entonces, de hecho, la mujer, bueno, ya los estoy expoliando para el siguiente capítulo, pero la mujer nace con cierta cantidad de óvulos. En este momento no recuerdo. Yo creo que son 400 aproximadamente. Nace con cierta cantidad de óvulos ya contados. Ajá, sí, ya lo dieron por ahí. A lo mejor estoy expoliando por ahí los seminarios. 400 óvulos aproximadamente, que van a ser los óvulos que va a tener, lo que va a ovular, valga la redundancia, durante toda su vida. En cambio, los espermatozoides siempre se están reproduciendo. Por eso la mujer llega a un cierto punto en que va a dejar de procrear, en cambio el hombre no. Entonces, espermatogenia llamamos al proceso en el que llega a convertirse el espermatocito primario en un espermatozoide maduro y participan varias células. Existen las células de Sertoli y las células de Leydig. Las células de Sertoli son estimuladas por la folículo estimulante, la hormona folículo estimulante, que viene de la hipófisis y fomenta la espermatogenia. Fíjense que estamos hablando de células, es decir, hipófisis, folículo estimulante, llega a la Sertoli y la Sertoli le dice al espermatocito primario que se convierta en espermatozoide. Por otro lado, la LH, la luteinizante, que viene de la hipófisis también, estimula a la Sertoli y también a las de Leydig. A las de Leydig más que todo para hacer testosterona, una hormona. Pero también la Sertoli estimulan a la de Leydig para que secreten testosterona. Pero normalmente como normalmente sucede, o lo mayormente que sucede, entonces FSH estimula a la Sertoli y se hacen espermatozoides. La LH estimula a las de Leydig y estas hacen testosterona. De tal manera que los testículos y los espermatozoides tienen dos funciones principales, una exocrina y una endocrina. La exocrina es producir espermatozoides. La endocrina es producir testosterona. Así también pasa con el páncreas cuando lo veamos. El páncreas tiene una secreción, es una glándula mixta, lo van a leer en el libro así, una glándula mixta que secreta, que tiene función exocrina, que van a ser las sustancias que van a ayudar a la digestión de los alimentos, y una función endocrina que va a secretar las hormonas de la insulina, el glucagón, la somatostatina. Ok. Entonces, bueno, ya vieron en el cuadrito anterior. Ajá, porque está aquí. Ajá, vimos en el cuadrito, entonces, que tenemos una célula primordial, germinal primordial, que es estimulada por la progesterona y me va a formar las espermatogonias. Las espermatogonias, entonces, van a llegar a ser espermatocitos primarios, se dividen, me forman espermatocito primario, y los espermatocitos primarios van a ser espermatocitos secundarios, que van a tener los 23 cromosomas. Luego el espermatocito secundario se pone más chiquito, se convierte en espermátide y me produce los espermatozoides. Los espermatozoides ya cuando tiene su colita. Entonces el espermatozoide es una célula pequeña, como ya les dije. En la punta tiene un acrosoma donde tiene cimas especializadas. Nos van a hablar cuando los que den la clase de fecundación.
especializadas, enzimas que van a diluir la pared del óvulo. La cola, ¿verdad?, tiene una base que contiene muchas mitocondrias. Estas mitocondrias son las que van a dar energía a la colita para que la colita se mueve y el espermatozoide avance. La cola del espermatozoide está formada por microtúbulos. Normalmente son 11 microtúbulos. ¿Se acuerdan que vieron eso en Morfo 1? Microtúbulos que le van a dar la forma y en este caso se van a mover al espermatozoide. Los microtúbulos también pueden existir en las células y son el esqueleto de la célula, son lo que le dan la forma a la célula, lo que hacen que algunas células sean cuadradas, otras sean ovoideas, otras sean circular completamente, etc. Entonces, aquí vemos, fíjense, que el hipotálamo, ¿verdad?, va a secretar la GnRH, ¿verdad?, hacia la hipófisis, la adenohipófisis, y de la adenohipófisis va a salir la luteinizante y la folículo estimulante. La luteinizante va a ir a las células de Leydig para que secreten testosterona, que a su vez va a estimular a la Sertoli, pero las Sertoli también son estimuladas mayormente por la FSH. La FSH llega a la Sertoli entonces me dan la espermatogenia. Entonces, como les dije, las dos funciones del testículo van a ser secretar testosterona, su función endocrina, y secretar espermatozoides, que es su función exocrina. A su vez, claro, como les explicaba en la clase anterior, cada vez que se secreta testosterona, esta testosterona también pasa por la hipófisis, pasa por el hipotálamo, diciendo: mira, hay cierta cantidad de testosterona, no es necesario que sigamos estimulando el testículo para que se produzcan los espermatozoides. Entonces, una de las funciones de la testosterona es producir los caracteres sexuales secundarios. Y por lo tanto, en una mujer, por ejemplo, si existen trastornos en que aumenta su cantidad de testosterona, va a producir este cierto tipo de caracteres sexuales secundarios que son normales en la mujer. Perdón, que son normales en el hombre. Entonces, una de las cosas es el vello corporal, que se va a producir más que todo en el pubis, en la línea alba. En la línea alba que es la línea media del cuerpo. Entonces, por ejemplo, lo que es en el tórax y en el abdomen, al hombre va a tender a tener más vello que la mujer. De hecho, en Introducción a la Práctica Médica, cuando vean cómo se examina un paciente en la parte del abdomen, tú tienes que examinar si la pilificación del abdomen es de acuerdo al sexo, si es hombre o mujer. Entonces, en la línea alba, ¿verdad?, crece, si se han dado cuenta, pues en cuanto al hombre, en cuanto a la mujer casi no crece vello en el abdomen. En cambio, al hombre tiende a formarse un triángulo de base inferior. Pasa que yo iba a colocar aquí las láminas de Introducción a la Práctica Médica, cómo se ve la pilificación de un hombre que tiene se forma, vamos a decir, vamos a decir aquí, vamos a suponer que esto es un abdomen. Si la pilificación normalmente de los genitales abarca también la cara medial, ¿verdad?, del muslo, y abarca hasta el ombligo. O sea, el ombligo, supónganse que lo tenemos aquí, y entonces se hace una pilificación de toda esta superficie como un triángulo, y que de hecho si abarcas toda la pilificación completa, es como si fuera un rombo, y de hecho tú reportas en el abdomen del masculino pilificación romboidal, porque abarca hasta los genitales, como decir todo esto. En cambio, en la mujer se dice pilificación triangular, porque solamente es sus genitales. Claro, hay mujeres que van a tener más pilificación a nivel del abdomen, un poquito más, pero muy difícil que sea con un hombre
como un hombre, a menos que tenga cantidad de testosterona como un hombre. Igual en la cara y el tórax, la distribución, ya voy para allá, la distribución de la pilificación en la cara y el tórax también lo va a dar la cantidad de testosterona secretada. Entonces, en la mujer puede que tenga un poquito más de pilificación en su cara, pero no va a ser el grosor del pelo, no va a ser como en la del hombre. De hecho, igual también que yo les había comentado, ¿verdad? El ejemplo, lo de la calvicie, que la testosterona, cuando aumenta la testosterona, mientras más alta sea la concentración de testosterona, más va a tender al hombre a ser calvo. Y aquí les voy dando un dato, porque entonces cuando llegan a introducción a la práctica médica, ¿verdad? Es muy fácil decir, cuando están entonces en la parte de piel, vamos a examinar piel. Y va entonces dentro de piel examinas también la pilificación, o sea, el cabello, la distribución del cabello. Entonces, muy fácil, a veces te enseñan, bueno, eso se dice distribución de acuerdo a edad y sexo. Ah, bueno, sí, porque estamos aquí todos normales, pero ¿cómo sabes que el cabello está bien distribuido dependiendo si es hombre o si es mujer? ¿Cuál es? Porque en semiología, cuando ustedes van a examinar a un paciente, todo tiene que ser objetivo. No puede ser, bueno, a mí me parece que esa cabeza es de mujer, que el cabello es de mujer, que el cabello es de hombre. No. La distribución del pelo en el hombre y en la mujer es diferente. Y aquí iba a poner la fotico también. Eso se me pasó. Si ustedes se fijan en personas que tengan a su alrededor hombre y mujer, la distribución de la línea del pelo, o sea, la línea del pelo en la cabeza donde sale, es diferente en cuanto al hombre y en cuanto a la mujer. Por delante, el hombre tiende a tener entradas en la parte laterales, arriba, superior, arriba. En cambio, es decir, va a tener entrada. En cambio, la mujer tiende a ser continua, como si fuera un cintillo, va a ser lineal. En cambio, el hombre tiende a tener entradas. A nivel posterior, álcenle la cabellera a su amiguita que tengan ahí al lado, su hermanita, la sobrinita, álcenle la cabellera y fíjense por detrás. La distribución va a tener como unas puntas laterales. En cambio, el hombre tiende a ser lineal. El hombre tiende a ser lineal. Vuelvo y repito, estos son características que no se cumplen en absolutamente todos, al 100%. Pero es de eso, o sea, depende de la cantidad de testosterona y estrógeno que nos da esa distribución en el cabello. ¿Ven? Y eso es pregunta de introducción a la práctica médica. Bueno, por lo menos yo la hacía siempre cuando estaban conmigo. La distribución del pelo. Porque uno pregunta, ¿cómo es la distribución? Ah, sí, de acuerdo a edad y sexo. Y como sabes que de acuerdo al sexo, y siempre de hecho preguntaba, bueno, vamos a suponer que tú te consigues, que tú eres médico forense y te consigues una cabeza. ¿Cómo sabes que la cabeza es de un hombre o de una mujer? Una de las cosas es por el cabello. ¿Cómo debe ser el cabello distribuido? Porque, bueno, pero si es hombre y tiene el cabello largo. Entonces, ¿cómo está implantado y todas esas cosas? ¿No? Sí, lo puedes colocar así, androide, ginecoide. Lo que pasa es que yo no me acostumbré así. Siempre coloqué femenino, masculino. En cuanto a la voz, entonces la voz gruesa en los hombres nos los da la testosterona, el grosor de la piel también, y por eso un poquito más tienden a tener los hombres un poquito más de acné por el grosor de la piel. Siempre les digo, recuerden que la mujer también tiene estrógeno, testosterona, a pesar de que no tienen testículos, porque la testosterona también. Exacto, sí, Harp. Más o menos así. El crecimiento capilar está un poquito más atrás, pues. Sobre todo en la parte laterales de las entradas. Bueno, la hipertrofia muscular, que es la que buscan cuando se inyecta testosterona,
un aumento de la densidad ósea, es decir, que el hueso va a tender a ser más fuerte, y de hecho esa es la causa por también de la incidencia de las fracturas en la vejez. Y la tasa de metabolismo basal, bueno, va a estar mediada no solamente por ella, sino que también los estrógenos en la mujer hacen eso. Y por eso el adolescente que come y come y come y no engorda, y uno dice, nada, pero uno medio come y ya está engordando. Entonces vamos a empezar el caminito de los espermatozoides. Vamos a ir acompañando hasta que lleguemos al cuello uterino, que va a comenzar la semana que viene. Entonces, en cuanto al testículo, ¿verdad? Es un órgano, como ya vimos, ovoide, que va a tener como función, una función endocrina, exocrina, va a contener unos lobulillos, ¿verdad? Y entonces tiene varias capas. Que estas capas son un poquito difícil de aprender cuando no sabemos de dónde se originan. Después que lo sepamos, a medida que vamos avanzando y vamos a ver de dónde se originan, entonces nos los vamos a ir aprendiendo, ya van a ver. Entonces, la primera capa, ¿verdad? De superficial a profundo, la primera capa, que es la piel, es lo que llamamos escroto, una capa de piel fina que es corrugada por causas que ya vamos a ver más adelante, y que está pilificada también. Después, debajo de esa capa existe, que debajo de la piel, que normalmente hay tejido celular subcutáneo. Bueno, el dartos es un tejido celular subcutáneo bastante fino, ¿verdad? Después viene unas fascias espermáticas externa e interna, y entre ellos está un músculo llamado músculo cremaster. De todas estas capas vamos a hablar más adelante cuando veamos un poco de abdomen, un poco de trayecto inguinal, del conducto inguinal. También más interno está la túnica vaginal y túnica albuginea. Túnica vaginal, profe, ¿qué es eso de túnica vaginal? ¿Cómo en el testículo va a haber una túnica vaginal? Bueno, porque en anatomía existe un término que se llama invaginación, que es cuando alguna capa, algún tejido se desdobla sobre sí mismo y forma un conducto, un agujero ciego, pues. Y eso es, y a eso se le llama invaginación. Entonces, esta túnica es una capa que se llama peritoneo, que viene desde el abdomen y se invagina. Después se lo voy a mostrar mejor con un dibujito. Y por eso, así fue que yo me fui grabando todas estas capas, porque eso fijo que se la van a preguntar. La van a preguntar aquí, se las van a preguntar en cirugía y en pediatría. En cirugía, cuando pasen por ejemplo, vean una hernia, algo del testículo, torsión testicular, ¿cuáles son las capas del testículo? Te la van a preguntar. Eso lo vieron en Morfo 3. ¿Y quién les dio Morfo 3? Aquí es área. No les enseñó nada. Tal. Bueno. Y en pediatría también, porque existen anomalías, pues. Y entonces se las van a preguntar. Entonces, por eso yo enfatizo. Siempre que doy Morfo 3, iba a decir Morfo 3 y Morfo 4. Morfo 2 y Morfo 3, en algún momento hablo de las capas del testículo y del conducto inguinal. Y bueno, y la túnica albuginea ya es la túnica que está pegadita, pues ya como tal, como que es lo más externo del testículo en sí. O sea, porque estamos hablando de todas las capas del testículo desde la piel, pero el testículo en sí comienza en la capa albuginea, pues. Pero a esto se le llama completamente, su totalidad, capas del testículo. Entonces, vamos a comenzar con el caminito, ¿verdad?, que van a seguir los espermatozoides. Como vimos en la parte de aquí, ¿verdad?, que no les expliqué tampoco el dibujito ese.
que entonces esto es lo que llamamos los túbulos seminíferos, están dentro del testículo. En el testículo entonces están los túbulos seminíferos, donde están las células, ¿verdad?, que van a producir los espermatozoides. Están las espermatogonias, que van cada vez a hacerse más superficial a medida que van produciendo espermatocito primario, espermatocito secundario y espermatozoide. ¿Ven? Van de aquí de lo profundo a lo superficial, a la luz del túbulo seminífero. Dentro de ellas, con ellas, así como los astrocitos estaban con las neuronas, las células de Sertoli están con las espermatogonias y las estimulan a que ellas puedan producir, ellas puedan convertirse en espermatozoides. Igual las células de Leydig están fuera de los túbulos seminíferos y son las que van a producir las testosterona. Entonces, en estos túbulos seminíferos comienza el caminito. Aquí está, entonces tenemos los túbulos seminíferos y luego vienen los túbulos rectos. Los túbulos seminíferos son estos que están aquí, súper enrollados, que están dentro de lo que llamamos los lobulillos testiculares, lobulillos. Entonces, al final de cada lobulillo, al final de cada túbulo seminífero, está un túbulo que va a salir de allí y se va a reunir en algo que se llama red testicular. Algunos libros también lo llaman rete testi en latín. Entonces, red testicular. Entonces, tenemos túbulo seminífero, después viene túbulo recto, porque es uno solo, que se va a unir en la red testicular. En la red testicular, allí llegan los espermatozoides y de allí salen hacia este órgano, que es este que está aquí, que se llama epidídimo. Entonces, la salida de los espermatozoides hacia el epidídimo es a través de unos conductos llamados conductos eferentes. No se les puede olvidar, porque eferencia sabemos que es salida, lo veíamos en neuro. Entonces, salida del testículo hacia el epidídimo son los conductos eferentes, hasta que llega al conducto dentro del epidídimo. Este es un órgano de un solo tubo, ¿verdad?, que está súper enrollado. Es un solo tubo, le repito, es un solo tubo que está súper enrollado y que si tú lo desenrollas te da 6 metros aproximadamente. Entonces, bueno, de todos estos túbulos diferentes se van uniendo al único conducto epididimario, y entonces va hasta que llega aquí a este punto donde hay un cruce. Y entonces, cuando hay ese cruce, entonces ahora este tubo se va a llamar conducto deferente. Y va a subir. Este epidídimo, ustedes pueden, obviamente hablo de los hombres, ustedes se pueden palparlo. Tienen el testículo, colocan entre sus dedos y se dirigen hacia atrás y hacia arriba. Colocan el testículo entre sus dedos y van buscando hacia atrás y hacia arriba y se van a encontrar la estructura, que es el epidídimo, que tiene una cabecita, un cuerpo y una colita hasta atrás. Como les digo, cuando se acoda toda esta curva, entonces ahora se llama conducto deferente. Ahí va todo el caminito. Conducto epididimario, ¿verdad? Y entonces da el cruce y entonces se llama conducto eferente. Aquí yo coloqué ependimario porque hay libros en que lo colocan así, pero normalmente como lo conocemos es conducto epididimario, porque es del epidídimo. Ependimario creo que me suena más al epéndimo.
en neuro. Entonces, conducto epididimario, en el cruce, conducto deferente. Los espermatozoides, ya en el adulto, ellos después de salir allí, están unas 18, 24 horas allí en el conducto epididimario, donde se les da la motilidad. No vayan a creer que cuando se está teniendo relaciones sexuales, todos los espermatozoides salen de aquí del testículo. No. Ellos vienen normalmente, algunos del epididimo, del epididimo, y la mayoría viene de un órgano que está más adelante. Entonces, en este punto, ¿verdad? En este punto, el conducto deferente sube y va a pasar por lo que llamamos conducto inguinal. Para explicarles conducto inguinal, ¿verdad? Conducto inguinal, debo explicarles lo más superficial posible para que no nos tardemos las paredes del abdomen, la pared anterolateral del abdomen. Entonces, recordemos que el abdomen tiene una pared posterior, ¿verdad? Que allá está la columna vertebral, el psoas, el dorsal ancho, ¿verdad? Los músculos también intrínsecos de la columna vertebral, y hacia anterolateral tenemos los músculos oblicuos, y hacia anterior totalmente están los rectos del abdomen y los piramidales. Entonces, aquí tenemos las tres capas de músculo. Recordando, de lo profundo a lo superficial, tenemos la fascia transversalis, ¿verdad? La fascia transversalis, que es la fascia del transverso. Tenemos el oblicuo interno y después, más superficial, el oblicuo externo. Después obviamente viene tejido celular subcutáneo y piel. Entonces, más profundo a la fascia transversalis está una capa bastante finita, que siempre digo que es como papel contacto, el peritoneo, que es el peritoneo parietal y visceral, que lo vamos a ver en digestivo. Y el peritoneo parietal, no se pongan a pensar mucho en él, para parietal y visceral, sino que él es, imagínense, como la pleura en el tórax, lo mismito. Entonces, aquí ustedes ven, ¿verdad? Las tres capas musculares: el transverso, el oblicuo interno, el oblicuo externo, tejido celular subcutáneo y la piel. Vemos entonces todo esto que ustedes ven aquí, red de arterias y venas, van subiendo con el conducto deferente, y cuando pasamos más o menos por aquí, un trayecto de 4 centímetros, es lo que llamamos conducto inguinal. Fíjense que las arterias que van al testículo se echan el polo desde, porque el testículo se origina, lo vamos a ver cuando vean la clase magistral de embriología. Les agradezco que den esa clase. Embriología del aparato reproductor, se originan desde donde están con los riñones, y ellos vienen bajando, y por eso se traen toda esa arteria que es larga, y los testículos pasan por el conducto inguinal y se guardan en las bolsas escrotales. Entonces vamos a ir viendo, aquí está señalado cordón espermático, pero cordón espermático se le llama a varios componentes, a varias estructuras que entran y salen del testículo. A eso se le llama cordón espermático. El cordón espermático es lo que pasa a través del conducto inguinal en el hombre. En la mujer, a ver, ¿quién me dice qué pasa a través de la mujer? En la mujer, en el conducto inguinal, ¿qué hay? El ligamento redondo. ¿Y ese ligamento redondo va para dónde? El ligamento redondo de la cabeza del fémur. A ver, si me dices de dónde viene y para dónde va. A los labios de la vagina. O sea,
Él viene desde el útero hacia los labios de la vagina. Entre los dos lo hicieron. Muy bien. Charles, me recuerdas y te doy un punto en el quiz de mañana. Cualquier cosa si se me olvida. Bueno, entonces, el cordón espermático contiene varias cosas que vamos a ir viendo en conjunto con el conducto deferente, que ahí pausamos el caminito de los espermatozoides. Entonces, vamos a ir viendo, muchachos, nos vamos a ir imaginando, ¿verdad? A los músculos, que vamos a ir disecando los músculos y vamos a ir imaginándonos aquí el abdomen. Entonces, primero tenemos de superficial a lo profundo, tenemos el oblicuo mayor, que fíjense cómo son sus fibras, ¿verdad? El oblicuo mayor, oblicuo externo también se le llama. De hecho, aquí sí, oblicuo mayor y menor, pero lo que pasa es que hay veces que uso mayor, a veces que uso externo. Vamos a usar mejor oblicuo externo, que es lo que más se usa. El oblicuo externo, el músculo oblicuo externo, él viene de atrás hacia adelante y se dirige y va a dirigirse, todos se dirigen hacia la línea alba. Él va a dejar sus fibras, va a llegar un momento en que sus fibras musculares se van a convertir en aponeurosis. Igual el músculo oblicuo externo tiene una capa superficial que se llama aponeurosis del oblicuo mayor. Ahora, otra estructura que no se les puede olvidar, que deben recordar de morfofisiología 2, es este ligamento que tenemos aquí, este ligamento que algunos le llaman cintilla iliopubiana, pero normalmente nosotros lo llamamos ligamento inguinal. Ligamento inguinal que se inserta desde la espina ilíaca antero superior hasta el pubis, y detrás de él, entre el ligamento inguinal y el hueso coxal, pasan estructuras que van hacia el miembro inferior, que es lo que se llama el agujero crural. Por encima del ligamento inguinal está pasando este señor, que es el cordón espermático, que es el protagonista hoy. Entonces, disecamos el oblicuo externo y entonces nos quedamos con el oblicuo interno. Fíjense que aquí está cortado, oblicuo externo, fíjense toda su inserción se cortó, ¿verdad? Y vemos el oblicuo interno. El oblicuo interno tiene fibras que van hacia arriba, en dirección de atrás hacia adelante y hacia arriba, de atrás hacia adelante y de atrás hacia adelante y hacia abajo. Él, entonces, también va a terminar en una aponeurosis, que luego esa aponeurosis va a abrazar, según recuerdan en Morfo 2, va a abrazar los músculos rectos del abdomen. Lo van a ir abrazando. Recuerden que los rectos del abdomen no tienen aponeurosis propia, tienen una aponeurosis que se las prestan los oblicuos. Ahora, el músculo oblicuo interno, cuando las fibras de más abajo abrazan al cordón espermático y entonces envían unas fibras con el cordón espermático hacia el testículo, y entonces en el testículo van a formar lo que se llama el músculo cremástero. ¿Se acuerdan que es una de las capas del testículo? Bueno, el músculo cremástero es una de las capas del testículo que se origina del oblicuo interno. No se les puede olvidar. Luego, cuando disecamos el oblicuo interno, entonces ahora nos conseguimos al músculo transverso, que él tiene más que todo fibras que son puramente transversas, que van desde atrás hacia adelante, rodeando en su totalidad el abdomen. Y cuando está finalizando aquí, también
forma su aponeurosis. Entonces, el testículo, cuando viene en vida embrionaria, el testículo viene, en este caso el testículo derecho, ¿verdad? Él viene desde allá, se echa el polo, como les dije, desde la región del riñón, viene descendiendo y empieza a empujar a los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Viene y empieza a empujarlos, fíjense, y entonces él se lleva algunas capas de la pared anterolateral del abdomen. Entonces, cuando él pasa, deja este trayecto que se le llama conducto inguinal. Normalmente, o sea, hay personas que le dicen, hay anatomistas que le dicen trayecto inguinal, otros conducto inguinal. La mayoría, como usamos normalmente, le decimos conducto inguinal. Sin embargo, los anatomistas dicen que no se le puede decir conducto inguinal porque no es un tubo, sino es un pasadizo, pues, un trayecto. Entonces, que está formado por varias paredes y varias cosas. El testículo pasó y no dejó un tubo ahí. Entonces, por eso no les gusta a algunos anatomistas decirle conducto inguinal. De hecho, Testí le dice trayecto inguinal. Pero, les repito, siempre le van a llamar conducto inguinal. Sí, exacto, un espacio virtual porque no debería tener, solamente debe tener ese contenido, no debe haber más espacio. Si no, entonces cuando se forman las hernias, de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, vamos a ir construyendo el conducto inguinal, sus paredes, de acuerdo a cómo ahora vamos de lo profundo a lo superficial. Si vamos de lo profundo a lo superficial, ¿qué vamos a tener primero? O sea, aquí están quitadas todas las capas del abdomen. Quitamos todo esto. Si quito también el músculo transverso, voy a quedar con la fascia transversalis. ¿Ves? Fascia transversalis. Entonces, aquí tengo el cordón espermático que atravesó a la fascia transversalis, se queda pegadito a ella, ¿verdad? Y después desciende buscando al testículo. Entonces, como pasó encima de esto que es el ligamento inguinal, entonces, o sea, el conducto inguinal es esto, desde aquí hasta por aquí. Desde aquí hasta aquí. Entonces vamos a irnos imaginando cuáles son sus paredes para el cordón espermático, o sea, conducto inguinal es el continente, lo que lo contiene. El contenido es el cordón espermático. Siempre tienen que especificar, eso sencillamente se supone, es en el hombre. Esto sería, en una mujer, esto sería el ligamento redondo, ¿ves? Que eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, ligamento inguinal es el piso del conducto inguinal. Piso del conducto inguinal, el ligamento inguinal. La pared posterior me la está formando la fascia transversalis, fíjate, la fascia transversalis y el tendón conjunto. ¿Quién es el tendón conjunto? El tendón conjunto se forma de la unión de la fascia del oblicuo interno con el transverso. El oblicuo externo no participa allí. Tendón conjunto es la unión de el oblicuo interno con el transverso. Entonces, la pared posterior, fíjense que la está formando la fascia transversalis y la aponeurosis del transverso con la del oblicuo, que finalmente se les llama tendón
conjunto. Tendón conjunto. Entonces, el parte es como que si vieran esto, lo que pasa es que no encontré una fotico que me ayudara a que esto, que son el tendón conjunto, se viera por detrás del conducto inguinal. Entonces, la pared posterior es la fascia transversalis al principio, o sea, al principio del conducto inguinal es fascia transversalis, ya más medial es el tendón conjunto. Hacia acá es el tendón conjunto. Piso, dijimos, ligamento inguinal. Y techo también me lo forma el tendón conjunto. Lo que pasa es que si ven aquí más a detalle, el músculo transverso, lo que es el músculo transverso y el músculo oblicuo interno, ellos se insertan parte en el ligamento inguinal, pero después hacen un arco, que es este arco que está aquí. Forman un arco y se terminan insertando en el pubis. Entonces, al dejar ese arco, dan paso al tendón conjunto, dan paso al conducto inguinal. Por ello es que entonces el tendón conjunto es tanto parte de la pared posterior como, aquí lo vemos mejor, del techo. Bien, hasta allí. Si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar. No he terminado. Mientras dicen mientras preguntan, si tienen alguna pregunta. Entonces, ¿quiénes son estos aquí? La arteria y vena femoral, que son ramas de la ilíaca externa. La ilíaca externa, recuerden que después que pasa el ligamento inguinal pasando por el agujero crural, se va a llamar arteria femoral y vena femoral. Están pasando por detrás. De hecho, las hernias crurales, es decir, que se salga contenido del abdomen, las hernias crurales son más frecuentes en la mujer que en el hombre. En el hombre son más frecuentes las hernias inguinales, que es a través del conducto inguinal. Creo que no hay más preguntas. Bueno, no hay ninguna pregunta por ahora. Entonces seguimos. Repasamos. Pared posterior, fascia transversalis y tendón conjunto. Piso, ligamento inguinal. Techo, tendón conjunto que le está haciendo el arco. Y entonces, pared anterior. Ahora pared anterior. La pared anterior me la va a formar el oblicuo interno y la fascia del externo. Fíjense, aquí está el oblicuo interno, ¿verdad? El oblicuo interno que le va a dar parte de su musculatura, parte de sus fibras musculares al cordón espermático para que ese se convierta en músculo cremaster. Y entonces, parte es el oblicuo interno. ¿Y dónde está el externo? El externo, ¿se acuerdan que él va insertado aquí? Que es esto que está cortado aquí, ¿verdad? Necesito que colocarlo aquí más superficial. Entonces aquí está, ¿ves? Entonces este es el oblicuo externo. Lo único es que el oblicuo externo llega aquí y envía parte de su fascia, ¿verdad? Parte de su fascia que va a terminar de tapizar anteriormente al cordón espermático. Entonces, repetimos. Pared posterior, fascia transversalis y tendón conjunto. Techo, tendón conjunto formando el arquito. Piso, ligamento inguinal. Tendón conjunto, techo. Y parte de la pared posterior. Y la pared anterior, que sería lo que estamos viendo más hacia nosotros, es el oblicuo interno, que le va a dar la musculatura para hacer músculo cremaster, y
la fascia del externo que lo termina de tapizar aquí, ¿ves? Entonces, el conducto inguinal tiene, como todo tubo en anatomía, si tiene paredes, también tiene agujeros por donde entras y sales. Tenemos el anillo inguinal superficial, es decir, si venimos de atrás hacia adelante, si venimos de profundo a superficial, esto es el anillo inguinal superficial. Él es superficial, pero es medial. Entonces, como es medial, hay algunos anatomistas que lo van a leer como interno. Entonces pueden enredarse leyendo interno con superficial. Ya va, o es interno o es superficial. Bueno, resulta que interno y superficial son cosas diferentes. Superficial es en cuanto a planos. Interno y externo son puntos de referencia en cuanto a la línea media en el plano coronal. Entonces, este agujero yo lo puedo llamar superficial porque está más hacia adelante, lo puedo llamar medial porque está más cerca de la línea media y lo puedo llamar interno también porque es más cerca de la línea media. En cambio, el agujero, el anillo profundo, que sería este que está aquí, que es donde comienza el ligamento, el conducto inguinal, este anillo inguinal profundo, él es profundo. También lo puedo llamar lateral porque está alejado de la línea media con respecto al medial. Y lo puedo llamar externo también. Para que no se vayan a confundir y sepan de lo que estoy hablando. Entonces, el anillo inguinal superficial va a estar formado por unos pilares que son parte del oblicuo externo. El oblicuo externo, cuando termina, él está terminando aquí en el pubis para insertarse, se inserta a través de varios pilares. Un pilar lateral o externo, un pilar medial o interno y un pilar posterior, porque ese pilar llega a pasar hacia el otro lado. Pero con eso sí no me quise meter mucho para no hacer más larga la clase, pero es para que sepan de dónde salen estos pilares, que son inserciones del oblicuo externo. De hecho aquí, pero no lo dibujaron, aquí debería estar el pilar posterior que viene del oblicuo externo contralateral y el ligamento lacunar, que es este pedacito aquí que se ve, que es parte también de la fascia del oblicuo externo, de la aponeurosis del oblicuo externo. Eso serían los bordes de el anillo inguinal superficial o más superficial, externo. Entonces, esto que ustedes ven aquí, entonces es el anillo crural. El anillo crural, que está formado por el borde anterior del hueso coxal y el ligamento inguinal. Y el ligamento inguinal forman este agujero crural y entonces pasan varias estructuras, pero eso es de Morfo 2. Pasa la arteria y vena femoral, pasa el músculo pectíneo, el músculo psoas, el nervio femoral, etc. Entonces, ahora si vamos, ¿qué dibujo es este que no entiendo? Bueno, mira, vamos para acá, ¿verdad? Estamos aquí, ¿verdad? Pero resulta que me metí dentro del abdomen y estoy viendo el abdomen desde atrás hacia adelante. Estoy viendo cómo continúa este cordón espermático. Para allá, para adentro. Entonces, ¿qué está? Esto es entonces el anillo inguinal profundo, por donde va a pasar el conducto deferente que viene de allá de los testículos, van a pasar arterias y venas y van a pasar todos los componentes del cordón espermático. Es este. Entonces, fíjense cómo se forma el anillo inguinal profundo, los bordes del agujero inguinal profundo.
que es parte de la fascia transversal y el tendón conjunto. Fascia transversal y tendón conjunto, porque este es el músculo transverso del abdomen, ¿verdad? Y esto es el tendón conjunto. Y más superficial, más profundo, lo que pasa es que estamos de este lado, entonces más profundo es más hacia acá. Más profundo es la fascia transversalis. La fascia transversalis, entonces aquí me está formando fascia transversalis, tendón conjunto. Y el ligamento de Hilselbach, que es un ligamento que se forma aquí, que viene parte de los rectos del abdomen. Parte de los rectos del abdomen lanzan un ligamento hacia el ligamento inguinal. Y entonces ayudan a formar parte del agujero inguinal profundo o lateral. Espero que se hayan ubicado con este dibujo. Esto fíjense que es ilíaca externa. Pasamos a través del agujero crural y entonces nos convertimos en arteria femoral. Bien. Fíjense que aquí están describiendo que el anillo inguinal superficial, porque esto sería el trayecto inguinal. Fíjense que entonces esto sería pared posterior del ligamento inguinal, que está formado por el tendón conjunto y el oblicuo interno. Fascia transversal y tendón conjunto. Fascia transversalis y tendón conjunto. Esa sería la pared posterior. Entonces, aquí igual vemos. Vamos a ver estos dibujos de abajo hacia arriba. Vamos a ver como lo fuimos viendo ahorita hace rato. Fascia transversalis, cordón espermático, ligamento inguinal. Entonces, pared posterior dijimos que era fascia transversalis y tendón conjunto. Techo es, fíjense, el arco que está formando aquí, que sería el oblicuo interno. A ver. El arco que me está formando, perdón, el transverso con el tendón conjunto. Me van a formar el techo. Ahora vamos más superficial. Más superficial aún, tenemos el músculo oblicuo interno, que el oblicuo interno, se acuerdan que me va a formar la pared anterior. La pared anterior es el músculo oblicuo interno con la fascia del oblicuo externo. Entonces, pared posterior, transversalis y tendón conjunto. Techo, tendón conjunto. Anterior, músculo oblicuo interno y la fascia del externo, que sería aquí. Fíjense, esta es la fascia ya del externo, que lo está tapizando junto con el oblicuo interno. Entonces, ahora sigamos con el señor conducto deferente. El conducto deferente, seguimos subiendo, ¿verdad? Y entonces atravesamos todos esos músculos para llegar a atravesar el conducto inguinal y llegar adentro del abdomen. Aquí está. Viene el conducto deferente, o sea, el conducto deferente es parte del cordón espermático. Vuelvo y le repito, el cordón espermático son 10 estructuras que se tienen que aprender. Pero como vamos con un caminito, entonces vamos adentro, es el conducto deferente. Conducto deferente, ¿verdad? Aquí está, y entonces entra, valga la redundancia, dentro de el trayecto inguinal, que está completamente abierto aquí, y entonces llega al orificio inguinal profundo. Orificio inguinal profundo. Ahora, aquí de una vez les explico, fíjense que esto por lógica, ¿verdad? Es la pared posterior, y esto sería aquí el tendón conjunto y aquí la fascia transversalis. ¿Se acuerdan que la pared posterior del conducto inguinal está formado fascia transversalis y tendón conjunto? Este sitio de la pared posterior es sitio de hernias inguinales. Las hernias inguinales pueden ser de dos tipos. Una que debilite esta pared
y otra que se venga por el conducto. El conducto está aquí, empieza aquí hasta aquí. Entonces las hernias pueden ser que pasen a través del conducto inguinal o que debiliten la pared posterior y se salgan. Les defino, una hernia es un defecto natural en la pared abdominal con salida de contenido abdominal. Ahí creo que redondé, pero bueno, me entendieron. Una hernia es un defecto natural en la pared con salida del contenido abdominal. Entonces, este contenido abdominal, doctor, ¿se le salen los intestinos? Pueden salirse los intestinos, pero más frecuente es que se salga una grasita intraabdominal que se llama epiplón, que lo vamos a ver en digestivo. Entonces, esa grasita se puede salir por aquí, por la pared posterior, que se llamaría una hernia directa, y una indirecta que salga por el conducto inguinal como tal. Aquí está otra vez. Ya ahorita vamos a ver un poquito más de hernia, no se apuren, no se desesperen. Otro dibujo del conducto inguinal, fíjense, anillo inguinal superficial, es decir, que aquí está lo que está más superficial y aquí está lo que está más profundo. Entonces, como lo vemos, fíjense, esta línea verde es la fascia transversalis, ¿ves? Entonces, cuando el testículo estaba en el abdomen, él vino y pasó por el anillo inguinal profundo y se llevó a varias gente, y pasó después por el anillo inguinal superficial y se fue para allá para abajo. ¿A quién se llevó? A la fascia transversalis, fascia transversalis, que es la verdecita, ¿ves? Entonces, por eso, cuando yo diseco el conducto inguinal, veo que esta es pared posterior, fascia transversalis. Y cuando veo aquí más abajo en el testículo, ¿quién es la verde? Fascia espermática interna. Es decir, que la fascia transversalis es la misma espermática interna en el abdomen, en el testículo, perdón. Lo otro que se llevó el testículo es peritoneo parietal, que aquí yo no sé por qué no lo colocaron del mismo dibujo, pero se llevó peritoneo parietal, que es este, o sea, después de la fascia transversal y viene una grasita y viene el peritoneo parietal. El peritoneo parietal es la túnica vaginal, que es la morada esta que está aquí. Por eso, si este agujero queda abierto, sobre todo en los niños, a veces los testículos se le ponen grandes, uno los ve, pareciera que estuvieran grandes, y es sencillamente que el líquido intraperitoneal, así como existe líquido pleural, también existe líquido peritoneal. Y ese líquido empieza a pasar por el conducto inguinal y cae en la túnica albuginea, porque están en relación peritoneo parietal con la túnica vaginal. Y entonces empieza que uno ve como que si los testículos son grandes, y no, se llenaron de líquido la parte externa de los testículos. O sea, esto se llenó de líquido. Y entonces, de hecho, tú le haces lo que se llama transiluminación. Le pones una linterna de entrada del testículo y se ve como se pone todo rojito, porque es puro líquido lo que tiene las capas del testículo. Eso se le llama hidrocele. La otro, fíjense, ¿quién es este que está aquí? Músculo oblicuo interno, porque esto es la aponeurosis del externo. Aponeurosis del externo, oblicuo interno, transverso. El oblicuo interno, ¿ve? Se fue con el testículo, ¿ve? Aquí viene, y entonces aquí me va a formar lo que es el músculo cremaster. Aquí lo ponen como fascia cremastérica, pero es el músculo cremaster. Entonces, recuerden que el músculo oblicuo interno forma parte
de la pared anterior. Esto es pared anterior del conducto inguinal y esto es pared posterior. Recordemos, conducto inguinal es desde aquí hasta aquí. Esto es los rectos, y aquí como el tendón conjunto se unen la fascia del transverso del oblicuo, del transverso, perdón, con la del oblicuo interno, me forman el tendón conjunto y entonces ayudan a formar, a envolver a los rectos del abdomen. ¿Estamos bien hasta aquí? Y fíjense cómo aquí va el conducto deferente. El conducto deferente, que es el caminito que llevamos, va subiendo y entonces sale aquí en el anillo inguinal profundo. Sale aquí para seguir su caminito y llevarlo de espermatozoide a donde tienen que ir. Entonces, cuando nosotros vamos a examinar a un paciente, ya va. ¿Por qué se forma el hidrocele? Porque el peritoneo parietal, entre el peritoneo parietal y el visceral, hay líquido peritoneal que evita de que los órganos rocen con la pared abdominal, igualito como en los pulmones. La pleura parietal y la pleura visceral evita que los pulmones rocen con la pared torácica. Entonces, ese líquido, cuando existe una persistencia del conducto del anillo inguinal superficial, ese líquido que estaba en el peritoneo empieza a gotear y a irse por el conducto inguinal y llega hasta la túnica vaginal. En la túnica vaginal está formada por tejido del peritoneo. Entonces, está formando por líquido del peritoneo, entonces todo ese líquido se viene y llega y entonces empieza a aumentar de volumen porque se llena de líquido la túnica vaginal. Entonces, cuando examinamos a un paciente para una hernia, a la orden, cuando examinamos a un paciente para una hernia, lo que hacemos es que nos llevamos parte del escroto y buscamos el conducto inguinal. Digo, llevamos parte del escroto porque si tú buscas con el dedo directamente, al paciente le va a molestar más porque le estás jalando, tiendes a jalar el testículo. En cambio, si tú te llevas desde abajo un poquito más de piel, entonces no se molesta tanto. Entonces tú vas a meter el dedo y normalmente el dedo pasa a través del anillo superficial, porque el anillo inguinal superficial casi siempre está abierto. Tú tiendes a pasar, puedes pasar al trayecto inguinal. Esto puede estar cerrado o puede estar abierto, pero si está abierto no hay problema. Pero pasas y el anillo inguinal profundo debe estar cerrado. Una de las cosas que te ayudan es que tú le dices al paciente que puje o que tosa, y entonces tú en tu dedo, si hay una hernia, vas a sentir como que otro dedo te está tocando, te está saludando. ¡Paca! Y entonces tú dices, tiene una hernia, señor, arranque para cirugía. Entonces aquí están las diferencias entre la hernia inguinal indirecta y la directa. La indirecta es el paso de ese contenido a través de todo el trayecto inguinal. La directa es que se debilite la pared posterior del conducto inguinal y entonces sale la hernia. Y entonces yo, cuando estoy examinando, pongo mi dedo aquí, puedo sentir esta directa o la indirecta, porque esta no necesariamente llega aquí, puede llegar hasta aquí, hasta la mitad. Se ve en semiología, pero como algo teórico, porque no hay manera en que tú lo hagas práctico, porque todo lo que son los genitales no se les da práctica de eso, porque es que se tienen que examinar entre ustedes mismos. Entonces eso lo terminas de aprender ya en cirugía, cuando estés rotando por cirugía, paciente con hernia, entonces tú aprovechas y haces el examen físico. Entonces, fíjense cómo aquí está, otra vez, cordón espermático, y van a soñar con el cordón espermático y el conducto inguinal.
aquí está el conducto inguinal y fíjense cómo una hernia que puede contener testículo, intestino, puede pasar a través del trayecto inguinal y salir aquí, y fíjate que tú la vas a palpar y aquí al ladito está el cordón espermático. Entonces aquí le quise dejar este cuadrito que está en el MUR de que relaciona las capas de la pared anterior del abdomen con las cubiertas del cordón espermático, que lo vamos a ver ahorita, y con el escroto. Entonces obviamente piel con piel, que se tiende a llamar obviamente en el testículo el escroto. Otro que les quería enseñar, miren el músculo cremaster, que en el cordón espermático y en el escroto es el oblicuo interno. Otro es la fascia transversalis, se va a tender a convertir en la fascia espermática interna, y el peritoneo, que se va a convertir en la túnica vaginal. Entonces de esa manera ustedes van relacionando. Si ustedes ya se aprendieron las capas del abdomen, así se van a ayudar a aprenderse el cordón espermático. Se lo repito, que se le van a preguntar los 10 componentes del cordón espermático y las capas del testículo. Entonces aquí están los componentes del cordón espermático. Son 10. Yo me los aprendí de 3 en 3. Entonces los primeros 3, ¿verdad?, son estos. Son conducto deferente, que es el que va subiendo a juro. Entonces tú vas pensando, el testículo tiene que enviar los espermatozoides. ¿Por dónde? Por el conducto deferente. Lo otro es músculo cremaster y túnica vaginal. Estos 3, fíjense que estos 2 tienen que ver con la pared del abdomen. Músculo cremaster y túnica vaginal. El conducto deferente es el que sube los espermatozoides. Estos 3 primero, dices estos 3 primero. Luego vienen otros 3 que son arterias. Que son arterias que van a irrigar cosas para acá para abajo. ¿Qué cosas para acá para abajo? 2 que ya dijiste. Entonces, arteria del músculo cremaster y arteria del conducto deferente. Arteria del conducto deferente, arteria del músculo cremaster, y me falta una arteria. ¿Cuál es? La testicular o espermática. Obviamente el testículo lo tengo que irrigar. Entonces se llama arteria testicular o espermática. La mayoría de los libros lo llaman espermática. Entonces ya lleva 6. Entonces fíjate, tienes que acordarte parte de la pared abdominal y el tubo que desde el que te estoy hablando desde el principio. Conducto deferente, músculo cremaster, túnica vaginal. Después que viene 3 arterias que van para esas cosas. Para el testículo, arteria testicular. Para el cremaster, arteria cremasteriana. Para el conducto deferente, arteria del conducto deferente. Después vienen, que siempre después de las arterias que vienen, venas y nervios. Entonces, bien, son los otros 3. Uno es venas. Plexo pampiniforme. Plexo pampiniforme es eso azulito que ustedes ven aquí. Y él tiene de una vez te voy a hablar de eso, tiene una función especial, que es la de mantener la temperatura de los testículos. Los testículos, ellos viven allá abajo y no viven aquí como los ovarios dentro del abdomen, porque los espermatozoides necesitan una temperatura de aproximadamente 25 grados para poder hacer su espermatogenia. Si ellos están a más calor o a menos calor que eso, entonces no se produce nada. Por ello, cuando se enferma el plexo pampiniforme, que empiezan a haber ¿cómo se llama?, trombosis a nivel del plexo pampiniforme, el paciente puede quedar estéril, que es lo que se llama
Tengo rato buscándolo en la mente y no me llegó. Sí, claro, o sea, produce infertilidad, pero la enfermedad, ¿cómo es que se llama? Cuando hay trombosis del plexo papiliforme. Entonces, cuando existe esa trombosis, disminuye o aumenta la temperatura dentro del testículo y entonces el paciente puede tener una esterilidad temporal. Es decir, no necesariamente el paciente va a quedar estéril para siempre. Puede mantenerse estéril durante ese tiempo. Cuando le operan todas esas trombosis, entonces el paciente recupera su fertilidad. De hecho, antes de operarse, esto es mandatorio hacerle un espermatograma al paciente para ver si en este momento él está estéril o no, porque obviamente cuando el paciente se va a operar de eso, casi siempre se da cuenta porque está buscando tener hijos, no lo tiene, se hace los exámenes, se ve que tiene esa enfermedad que todavía no me acuerdo, y entonces bueno, le plantean la operación, entonces él tiene obviamente la esperanza de que va a tener su hijo, pero ¿qué pasa? Y si de todas maneras era estéril, si de todas maneras o sea, tuvo un daño el testículo, un daño irreversible, entonces el cirujano no va a tener cómo comprobarle al paciente que que no fue un daño durante la cirugía o que sencillamente ya le estaba así desde antes de la operación. Por lo tanto, entonces se le debe hacer un espermatograma que nos diga si tiene buenos espermatozoides o no. Varicocele, exactamente, esa es. Varicocele. Entonces, muy bien, Oriana. Tienes tu puntico también. Entonces, por eso es importante. Entonces, como además de la sangre que desciende aquí al testículo, el músculo cremaster es encargado de mantener a temperatura el testículo, a la temperatura adecuada. Entonces, por eso es que cuando el hombre tiene frío, el testículo sube. Se le pongo como dice, se le puso chiquitico, no. Es que se contrae el músculo cremaster para pegar el testículo al abdomen y que le dé calor. En cambio, cuando hace calor, más bien el cremaster se relaja y y el testículo desciende para alejarse del abdomen y que no suba tanto la temperatura. Entonces, por eso el cremaster tiene su inervación a través de este nervio que es del plexo lumbar, el nervio genitofemoral inerva el cremaster. Entonces, al testículo le llegan fibras simpáticas y nervio genitofemoral, es decir, los otros tres componentes del cordón espermático es las venas, que son el plexo pampiniforme, y dos nervios, fibras simpáticas que van al testículo y el nervio genitofemoral que va al músculo cremaster. Y por último, siempre van ahí detrás de todo el mundo los linfáticos. ¿Ven? Entonces, aquí están estos tres que forman parte de la pared, estos tres que son arterias, estos tres que son venas y nervios y uno más, que son los linfáticos. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden que habíamos quedado en el conducto deferente y pasamos a través del conducto inguinal. Entonces, el conducto deferente, ¿verdad?, es todo el trayecto desde que termina el conducto epididymario, ¿verdad?, sube, pasa por el trayecto inguinal y pasa por encima y detrás de la vejiga y llega a lo que se llama la vesícula seminal, las ampollas vesicales. Entonces, fíjense aquí viene el testículo en este dibujito. Aquí está el testículo, aquí viene el conducto deferente, él sube, pasa por delante del pubis, después pasa por el trayecto inguinal aquí, luego pasa por encima de la vejiga y llega por detrás hasta caer en la próstata. Como el dibujito que tenemos aquí. Para acá. Entonces aquí está.
aquí vemos ampolla del conducto deferente. Aquí viene el conducto deferente. Esto es vista la vejiga por detrás. Esto es el uréter que viene bajando. Entonces aquí viene ampolla del conducto deferente. Y aquí es donde normalmente se almacenan los espermatozoides esperando que sean utilizados. Y entonces aquí tenemos la vesícula seminal que ayuda a formar parte, ayuda a formar parte de lo que es el semen. Ahorita vamos a ver todos los componentes del semen. Entonces aquí van a estar los espermatozoides y aquí va a estar la vesícula seminal que tiene nutrientes para los espermatozoides cuando vayan de viaje. La vesícula seminal y la próstata le alistan las maleticas a los espermatozoides para el viaje. La próstata, ¿verdad? En la próstata entonces se unen tres conductos, o sea, de estos tres sitios. Fíjense, lo que es, vamos a verlo aquí mejor. Esto que ustedes ven aquí, porque esto es entonces un corte sagital de el aparato reproductor. Aquí está el recto, vejiga, y aquí comienza la uretra. Y recuerdan cuando vieron en renal, la uretra tiene varias partes, varias porciones, la uretra en el hombre, que una es a través de la próstata y la otra a través del cuerpo del cuerpo esponjoso del pene. Entonces, este conducto que ustedes ven aquí detrás de la próstata es lo que se llama conducto eyaculador. En el conducto eyaculador se unen las tres partes que van a ser el semen. Se va a unir la próstata. Esto es un corte de la próstata. Aquí están los conductos eyaculador. En el conducto eyaculador se van uniendo parte del contenido de lo que es de la próstata, parte del contenido de la vesícula seminal y lo que es la ampolla. Entonces, en el conducto eyaculador se une contenido de la ampolla deferente, contenido de la vesícula seminal y contenido de la próstata misma en el conducto eyaculador. Repito, o sea, ya lo que dije, pero todo eso está almacenado ahorita tranquilito, ¿verdad? Pero cuando una persona empieza a tener relaciones sexuales o excitación, que lo vamos a ver más adelante hoy, entonces todo eso empieza a caer en el conducto eyaculador. Y desde el conducto eyaculador es que cuando va a ocurrir la eyaculación sale de allí, que lo vamos a ver ahorita. Vimos entonces el caminito, entonces es conducto deferente, ¿verdad? Que habíamos quedado. Caemos ahora conducto eyaculador. Y del conducto eyaculador caemos en la uretra. El semen, ¿verdad? Es obviamente donde están contenidos los espermatozoides. Los espermatozoides son producidos aproximadamente de 120 millones por día. 120 millones por día. En cada eyaculación aproximadamente hay 3.5 cc. Aproximadamente, porque ustedes saben que eso puede cambiar. Entonces, por cada cc normalmente hay 120 millones y por lo tanto en cada eyaculación hay 400 millones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se hace un espermatograma, ¿verdad? Que se le toma la muestra al semen, entonces se evalúan todas estas cosas. Se evalúan cuánto es el número, cuánto están saliendo por cc y todo eso. Y se evalúa al microscopio también la forma de los espermatozoides y cuántos se mueven y todo eso. Si una persona presenta 20 millones, menos de 20 millones por cc, se considera infértil. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Pero si produjo 20 millones, porque sencillamente de estos 400 millones que salen en cada eyaculación, llegan 100 a la trompa. Entonces, de 20 millones, ¿cuántos van a llegar? Es muy difícil que alguno de esos 20 millones llegue a la trompa.
La velocidad de ellos es de aproximadamente 4 milímetros por minuto. Entonces, ¿de dónde viene el componente del semen? O sea, ¿de dónde viene? Como les dije, de 3 sitios. De el testículo produce los espermatozoides. Es decir, de la cantidad de semen, el 10% son espermatozoides. Que las células de Sertoli son las primeras madres que les dan maleticas también a los espermatozoides. Ellas les dan nutrientes, les dan un poquito de testosterona y estrógeno, etc. Pero quienes les dan las maletas más grandes, las que pesan más para el aeropuerto, son las vesículas seminales y la próstata. Las vesículas seminales, ¿verdad?, le dan fructosa, que eso es carbohidrato para el viaje, para que puedan comer en el viaje. Ácido cítrico, prostaglandinas. ¿Prostaglandinas para qué? Para hacer que el útero tenga contracciones, tanto el útero como las trompas. ¿Para qué contracciones? Para ayudar a que ellos puedan subir, ayudarlos a que puedan avanzar más rápido. Y en cuanto a la prostaglandina, de una vez les digo que entonces, cuando si han tenido algún familiar que ha tenido algún aborto espontáneo, o le van a hacer un legrado y se necesita que abra el cuello del útero y le han mandado a comprar un medicamento que se llama misoprostol o Cytotec. Eso es prostaglandina, que ayuda a hacer contracciones uterinas y que entonces se termine de extraer el producto de la concepción, pues está en el aborto. No sé si han pasado por el pasaje Center en Punto Fijo y entonces están vendiendo oro, misoprostol y dicen así, oro, misoprostol. Eso, misoprostol es prostaglandina que fomentan el aborto. No se les olvide, prostaglandinas, aborto. Porque se lo van a preguntar cuando estén en obstetricia, ¿qué tienen que ver las prostaglandinas? Porque la prostaglandina es un mediador inflamatorio que, o sea, es un mediador inflamatorio que, o sea, son mediadores también del dolor y de la inflamación. Y que cuando nosotros tomamos un analgésico, ellos son inhibidores de las prostaglandinas. Para que sepan, entonces les van a preguntar, ¿qué tienen que ver las prostaglandinas si la paciente no está inflamada ni nada por el estilo? Entonces, por eso la prostaglandina. De hecho, por eso también, de una vez aquí se los digo y sé que se les va a olvidar, pero lo estoy diciendo. Por eso que una paciente que está con amenaza de aborto, es decir, que está sangrandito un poquito o el cuello se está abriendo, pero el feto todavía no está maduro y ella tiene que guardar reposo, entonces no puede tener relaciones sexuales porque el semen contiene prostaglandina y esas prostaglandinas van a hacer contracciones uterinas que van a provocar más el aborto. Ahora, no estoy diciendo que durante el embarazo no se puede tener relaciones sexuales, sino que si la paciente tiene amenaza de aborto, pasa eso. Y eso pasa mucho, se van a acordar mío a lo mejor cuando estén en obstetricia, que entonces las pacientes llegan con amenaza de aborto tienden a llegar en la noche. Porque como decía la ginecóloga en el hospital, vienen de hacer cronchi, uno está aquí de guardia, hacen cronchi y entonces ahora vienen con que porque tienen amenaza de aborto. ¿Ven? Entonces, no se les olvide, ¿por qué tener relaciones sexuales aumenta la tasa de aborto en una paciente con amenaza de aborto? Porque el semen contiene prostaglandina. Ahí está la respuesta. Fisiología, es algo de fisiología. Por lo tanto, a esas pacientes le dicen que bueno, que pueden tener relaciones, pero con condón. Lo otro, el fibrinógeno, eso es porque cuando el semen cae en el cuello uterino, entonces ellos caen ahí y forman una cápsula que es formada por el fibrinógeno. Entonces, forman una cápsula como que bueno, vamos a organizarnos para la guerra, para el viaje. Entonces, forman una cápsula de unos 5 o 10 minutos
Y entonces se terminan de despertar porque ellos estaban inactivos. Se terminan de despertar, agarran cada quien su maletica y vámonos. Entonces a los 5 minutos la fibrinolicina, enzimas de coagulación de la próstata, rompen la fibrina que hicieron aquí y entonces ahí es cuando salen corriendo. Entonces la próstata le da iones de citrato, calcio, fósforo, enzima de coagulación y fibrinolicina. Y estos también ayudan a neutralizar la acidez de la vagina. Pues si la vagina es muy ácida, entonces si hay mucha acidez en la vagina, entonces ellos se pueden morir. Por ello, de todas maneras ellos mueren. Por eso es que no todos llegan. Además que tienes que contar que los óvulos normalmente están en un solo lado. Entonces ellos no tienen GPS para saber el óvulo si está del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces ya sabes que vas a perder la mitad. La mitad se va a ir para el lado donde no está el óvulo. Entonces te están quedando 200 millones que son los que van a llegar. Entonces imagínate, de 20 millones, 10 millones se van por un lado, 10 para el otro, imagínate. Entonces habíamos quedado, ¿verdad?, en el conducto eyaculador y quedamos aquí en la próstata, en la uretra, pues. Entonces el pene como tal, entonces recuerden que es un órgano cilíndrico y que está compuesto por los cuerpos cavernosos y esponjosos. Entonces el pene tiene una raíz que comienza prácticamente donde termina la próstata, pero entre la próstata y la base del pene está estos músculos aquí que son el diafragma urogenital. El diafragma urogenital, de lo que nos van a hablar en la clase de piso pélvico. Tenemos el cuerpo, ¿verdad? Tenemos el cuerpo que está formado por los cuerpos cavernosos y esponjosos, y al final tenemos el glande, que es la terminación del cuerpo esponjoso. La terminación del cuerpo esponjoso. Ya va, a ver. Eso lo explico después. Ajá. Entonces, cuerpo esponjoso es el que contiene la uretra. No se les olvide, el cuerpo esponjoso contiene la uretra y el glande. Cuerpo esponjoso son estos dos cuerpitos aquí a los lados, que por donde ellos, o sea, ahí existe un solo cuerpo esponjoso y dos cuerpos cavernosos. Ahorita vamos a ver cuál es la función del cuerpo cavernoso. Entonces, bueno, esto es el diafragma urogenital, que es del que nos van a hablar en la clase de perineo. Y entonces fíjense, aquí están los dos cuerpos cavernosos y abajo está el cuerpo esponjoso que termina en el glande. Las capas del pene entonces son piel, dartos como en el testículo, y entonces tenemos una fascia peneana y ya la túnica albuginea, que es la que termina de envolver como tal al cuerpo esponjoso y cavernoso. Entonces, fíjense, en un corte transversal del pene tenemos los dos cuerpos cavernosos arriba y el cuerpo esponjoso abajo, que tiene la uretra. Los cuerpos esponjosos, los cuerpos cavernosos contienen unas arterias profundas, sobre todo unas arterias helíceas. Se llaman así porque son unas arterias que son como en hélice. Esas arterias están súper enrolladas en las cavernas, por eso se llaman cuerpos cavernosos. Están enrolladas en estas celdillas, en estas cavernas. Entonces, cuando ellas se llenan de sangre, es lo que produce la erección del pene. Entonces, la erección se debe al llenado de las arterias helíceas de los cuerpos cavernosos del pene. Sí, ahorita de todas maneras vamos a hablar como tal de la fisiología. Esto es allá en el anatómico, en el que teníamos los modelados. Ven como aquí este es el hueso coxal, ¿verdad? Conducto inguinal. Este es el pene, perdón, cortado transversalmente. Aquí está en una vista lateral.
el testículo con el cordón espermático, aquí el conducto inguinal, aquí está la vejiga, debajo está la próstata, vesícula seminal, esto sería el recto, o el colon sigmoide. Sí, es del 2006. El 2006, noviembre del 2006, estaba ya en Morfo 3. Yo comencé Morfo 2 en enero del 2006, me acuerdo. 2005 la pasamos todo el 2005 Morfo 1. Entonces no se paraban, no sé qué. Bueno, aquí se ve un poquito. Bueno, sí, aquí. Cuerpos cavernosos, ¿eh? Las cavernas. Y cuerpo esponjoso. Aquí entonces viene la vejiga. Pues la uretra. Pasa a través de la próstata. Por eso cuando ella se inflama, obstruye la uretra y entonces el paciente no puede orinar. Aquí está el diafragma urogenital, ¿verdad? Y por aquí viene la uretra. Entonces ya saben que el caminito terminó conducto eyaculador y uretra. La semana que viene continuamos el caminito. Creo que mi mamá está por ahí. Voy a invitar a mamá la semana que viene. Porque yo me acuerdo que con ella yo veía mucho. Se me va a caer la cédula con ganas. Mira quién habla. Mira quién habla, te parecen los espermatozoides ahí y tal. Y a mí me encantaba eso porque ustedes saben que a mí me gusta mucho ver el cuerpo humano por dentro. Y entonces a mí me encantaba esa película. Que veía al bebé y todo, al bebé hablando y tal y qué sé yo. No sé si han visto esa película, si no la tienen, si no la han visto nunca, vean las tres. Fue de mi película favorita de la infancia pensando en que algún día iba a ser médico. Bueno, entonces, hablando un poquito ahora de fisiología de una vez, este es otro tema. El tema que habla de la espermatogénesis y todo eso y la respuesta sexual masculina. Entonces de una vez quise darla de una vez. Entonces, como ustedes saben, hay una diferencia entre la respuesta sexual masculina y femenina. En la masculina, el hombre tiene una excitación rápida, ¿verdad? Que llega hasta un sitio que se llama meseta, durante el cual él se mantiene excitado sin avanzar, sin subir. Luego llega un punto donde la excitación es tal que comienza a subir hasta que llega a un orgasmo. Del orgasmo desciende rápidamente, que es la resolución, y entonces viene el periodo refractario absoluto, que se acuerdan de neuro, que más bien de neuro, más bien les recordé un poquito de endocrino, que es un periodo en el cual que por más que haya estímulo, el hombre no se va a excitar. Después viene un periodo refractario relativo en el que si hay estímulos altos puede que empiece la excitación otra vez. En el caso de la mujer, normalmente ella lleva una excitación que es paulatina, que va subiendo poco a poco. Antes se hablaba de que ella no tenía meseta, sin embargo sí se ha visto que sí, pero no tan pronunciada como lo hay en la parte masculina. Entonces ella llega al orgasmo y, como saben, la mujer puede llegar a tener orgasmos múltiples. Esto ocurre que no hay un descenso completo de la excitación, sino que se mantiene excitada. Entonces, vamos a hablar, ¿verdad?, de la respuesta como tal, la respuesta sexual masculina, cómo ocurre fisiológicamente, y la femenina la vamos a dejar para la semana que viene con todo el aparato reproductor femenino. Entonces, ¿qué ocurre para que se excite el hombre? Entonces ocurre una sensación sexual, ¿verdad? Una sensación que puede ser estimulando el glande, o puede ocurrir también una estimulación psíquica, es decir, a través de pensamientos, o cuando sencillamente ocurre en lo que se llaman los sueños húmedos, ¿verdad? Todo eso, cualquiera de esas cosas, o las dos juntas, van a estimular al plexo sacro, o sea, la médula espinal a nivel sacro.
La médula espinal a nivel sacro, ¿verdad?, va a estimular ahora a fibras parasimpáticas. Recuerdan que la parte parasimpática está en el sacro y el sacro al sacro, y se recuerdan que el parasimpático tiene que ver con la erección, si se acuerdan de la semana de la unidad pasada. Entonces, la estimulación, valga la redundancia, estimula el plexo sacro de la médula espinal, y la médula espinal entonces va a estimular a las fibras parasimpáticas que van a generar el óxido nítrico. El óxido nítrico, si se acuerdan de respiratorio, también se genera a nivel respiratorio, tiene que ver con ayudar a la vasodilatación. De hecho, fumar aumenta el óxido nítrico y vasodilata. Por eso la persona se siente relajada. Entonces, hay vasodilatación arterial. Entonces, el óxido nítrico dispara vasodilatación arterial y vasoconstricción venosa. Es decir, entonces se van a abrir todas las arterias ilíacas recibiendo la sangre y se van a contraer las venas para que la sangre no salga. Si no ocurre vasoconstricción venosa, por más que llegue sangre a las arterias ilíacas, se van a salir. Si se salen, no ocurre la erección. Entonces va a haber una vasoconstricción venosa y eso es lo que me va a mantener la erección, la que va a producir la erección. Y entonces es cuando la persona va a estar en la fase de meseta. Entonces, luego, si esa sensación sexual, este estímulo sexual, se mantiene por ende la erección, va a llegar a un punto donde ahora se van a estimular las fibras simpáticas lumbares. Fibras simpáticas lumbares que van a dar la emisión. ¿Qué es la emisión? La emisión es que los espermatozoides que están en el conducto deferente, que ellos están tranquilitos allí, se envían a la próstata, al conducto eyaculador. Se envía líquido seminal de las vesículas seminales y líquido prostático de la próstata. Entonces, tienen que diferenciar emisión de la eyaculación. Emisión es envío de espermatozoide del conducto deferente, líquido seminal de las vesículas seminales y líquido prostático desde la próstata hasta el conducto eyaculador. Es decir, que todas estas secreciones lleguen al conducto eyaculador, eso es emisión. Pues entonces puede haber emisión sin eyaculación, que es lo que les estaba explicando creo que la semana pasada. Si ocurre la emisión y se detiene el estímulo y no llega a la eyaculación, este líquido puede sencillamente subir a la vejiga, porque se abre el esfínter vesical, porque este estímulo de fibras simpáticas lumbares, recuerden que se los dije en la clase de sistema nervioso autónomo, este estímulo a las fibras simpáticas lumbares, ellas también van a hacer que se cierre el esfínter vesical. Y por eso es que no tiene nada que ver con que tú puedas aguantar las ganas de eyacular, no vas a poder, y eso hace también que no se una la orina con el líquido de eyaculación. Pero si ocurre la emisión y no ocurre la eyaculación, entonces el líquido tiene que ir para un lado, se va para la vejiga. Bueno, entonces ya saben que después de la emisión, eso va a irse a la uretra. También las fibras simpáticas lumbares van a estimular al diafragma urogenital, de lo que nos van a hablar los muchachos, y eso va a hacer contracciones del bulbo cavernoso y del isquio cavernoso, de estos músculos, que nos van a hablar los muchachos, bulbo cavernoso y isquio cavernoso, que van a contraer a la uretra para que salga el semen, que es lo que es eyaculación, salida del semen de la uretra hacia el exterior. Entonces aquí vemos también unos dibujitos que tenemos. Entonces
En la estimulación y excitación, el pene entra en erección y aumenta su sensibilidad. Manteniendo la excitación, la erección puede experimentar cambios, se produce el semen, que ya vimos que están en las vesículas seminales, y las glándulas de Cooper, que esas sí no se las comenté, que son estas que están aquí, las glándulas de Cooper, que son las que ayudan a lubricar el pene. Claro, no es un líquido de lubricación como lo hace la vagina, pero sí hacen algo. Aquí. Glándulas de Cooper están en la base del pene. Luego, entonces, en la eyaculación al orgasmo, el pene alcanza la erección completa, se produce eyaculación del semen, los testículos se acercan al abdomen y se experimenta orgasmo en todo el cuerpo, porque recuerden que el orgasmo es algo, no voy a decir mental, sino es algo del sistema nervioso. El sistema nervioso siente placer y también hace contracciones en todo el cuerpo y sobre todo en la pelvis, en el caso de la mujer en el útero, etc. Y bueno, ya después la resolución, desaparece la erección, los genitales recuperan su estado habitual. Aquí tienen otro dibujito donde fíjense, vía sensorial, o sea, la vía de estímulo desde el pene, en la verde, o desde la vagina o el clítoris en la mujer, todo eso va a viajar a la parte lumbar y sacra. En la parte sacra es que se origina como tal para la erección y la excitación. Y eso viaja a través de vía simpática, que es la roja. Tanto para la mujer, para la lubricación, para el alargamiento de la vagina, etcétera, que lo vamos a ver la semana que viene. Y la erección en el pene. Si este estímulo sigue, continúa, entonces va a ir a la parte lumbar, y la parte lumbar va a hacer, se va a encargar de lo que es el orgasmo. Entonces, el orgasmo en el hombre estimulando aquí la próstata y todas las vesículas seminales, y en la mujer las contracciones de la vagina y del útero. Aquí está otro dibujito también entre el sacro, lumbar, también como los pensamientos eróticos, etcétera, también viajan y ayudan a todo eso. Y bueno, muchas gracias. Sí, exacto, esas glándulas son lo que es como presemen, porque puede existir espermatozoides que se escapen con el líquido de las glándulas de Cooper, y entonces esos espermatozoides pueden llegar a fecundar a un óvulo. Por eso siempre es el peligro que siempre se habla del peligro del coitus interruptus, porque puede haber espermatozoides que se escapen para allá.